Paz de Dios, hermanos. Mi nombre es Abraham Elinay González y para la gloria de Dios voy a presentar una cápsula acerca de los reyes de Israel y de Judá, empezando por los reyes del reino unificado. El primer rey, como nos marca en 1 Samuel, fue Saúl, quien fue elegido por Dios y ungido por Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue hijo de Cis de Gaaba, de la tribu de Benjamín, y era esposo de Ahinoam, que le dio 4 hijos. Contó, sin embargo, con una concubina llamada Rispa, de quien tuvo otros 2 hijos. Persona muy popular y de grandes dotes físicos, que le hicieron destacar en las luchas contra sus enemigos cuando era rey. Lo ungió el profeta Samuel por mandato de Jehová, pero inmediatamente fue desechado por Dios y asimismo por el profeta Samuel. Llegó a tener grandes conquistas militares, como las hubo en Moab, en Amón, en Edom, en Aram Soba y también contra los amalecitas. También el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y asimismo, para calmar ese espíritu que estaba dentro de él, llamó a David, quien se ganó una parte en el ejército de Saúl, comandando una pequeña de sus tropas, y asimismo haciéndole compañía con él para tocar el arpa. También hubo que, tras derrotar David al gigante Goliat, lo hizo jefe de sus tropas, y también le dio por mujer a la hija menor, que se llamaba Mical. Después de eso, hablando de su muerte, murió en una guerra contra los filisteos, tras consultar a la divina de Endor y saber que Jehová ya no estaba con él. Perdió esa victoria, y al ver a sus hijos muertos, los cuales le acompañaban, que eran Jonatab, Abinadab y Melquisúa, al verlos muertos tuvo mucho miedo y le pidió a su escudero que lo matara. Mas en el cambio él tenía miedo de matar al rey. Entonces el rey Saúl tomó su espada y se mató. Tras eso dejó el trono, y David, siendo humilde, no tomó todo el trono de Israel, sino que uno de los generales de Saúl hizo por rey a su hijo Isboset. Y hubo 7 años de guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Y tras eso, el general Abner fue asesinado por uno de los generales de David, que fue Joab, que era su primo hijo de su hermana Sarvia. Después, cuando perdió Isboset contra David, todo Israel le hizo rey de Israel. Fue hijo de Isaí. También tuvo por mujer a una hija de Saúl. Hizo de Jerusalén que tomó a los jebuseos y trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Centró su política en hacer de Israel una nación, forjando una coalición de todas las tribus, e intentó un organismo administrativo centralizado en un ejército permanente, además de reorganizar aspectos del culto, dirigidos por sus sacerdotes de ese tiempo, Sadoc y Abiatar. Pudo también someter a casi toda la Palestina. Su vida personal se caracteriza por su fe y piedad hacia Jehová. Presenta algunos hechos que empañan la brillantez de su reinado. El más próspero fue de toda la historia de Israel, ya teniendo 9 esposas y además de sus concubinas. Tomó a una mujer que no era de él, como se conoce, Betsabé, y que era hermana, más bien esposa, de Urías, uno de los descritos valientes de David. En su reinado, al morir, o más bien antes de morir, usurpó el trono a uno de sus hijos, que fue Adonías, que era el segundo hijo de David, tras haber sido muerto su hermano Abnón. Y también Absalón intentó tomar el trono, llevándose a casi todo a la mitad de Israel. Y tras una lucha de David y Salomón contra Absalón, finalmente fue derrotado por Joab, que le enterró 3 dardos en el corazón, y así fue como murió. A
pesar de todo eso, el rey David estuvo triste por la muerte de su hijo, que a todos sus hijos los quería mucho. Tras haber sido ya más avanzado de edad, sus hombres le trajeron una mujer que fue Isaac, la última mujer de concubina de David, que la trajeron para que estuviera con David, más sin en cambio nunca la conoció David a ella. Ella fue Abisag amonita. Después de su muerte, nombró rey y heredero a su hijo Salomón, quien fue famoso por su sabiduría. Fue el segundo rey de Israel en la dinastía de David. Fue hijo de Betsabé, la mujer de Urías. Su ascenso al trono se produjo viviendo todavía su padre y por la acción política en contra del legítimo heredero Adonías, que se había proclamado rey en Hebrón, apoyado por el sacerdote Sadoc, pero sin el consentimiento de David, de Natán y del ejército de Banayas. Reconoció al sacerdote Abiatar y del general Joab. Aún así tuvo que huir a Absalón y luego pedir perdón a su hermano. Tras hallar gracia delante de él, le perdonó la vida, aunque aún así murió. Por desgracia, se ignoran muchos aspectos del reinado de Salomón, rey que su actividad política de construcciones y fortificaciones de Azor, Geser, Tamar y Megiddo, y en el mantenimiento de la paz, no aventurándose en ninguna guerra. También se le conoce por haber fundado el templo de Jerusalén, quien más tarde fue asediado por los asirios. Su primera esposa fue hija de uno de los faraones de Egipto, así tratando la paz entre Egipto e Israel. Guardando esa paz, para centralizar el culto, construyó un magnífico templo, una ciudad convertida en la capital de su reino, dirigido por técnicos fenicios, obra que fue inaugurado en medio de faustos festejos. A su muerte, su estado se insintió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, dato que se encuentra en la Biblia. El primer rey de Judá fue Roboam. Fue hijo de Salomón, quien lo tuvo con la amonita Naama. Accedió al trono sin oposición, pero al negarse a suavizar los excesivos impuestos con que había su padre agravado al pueblo, provocó la desunión, y mientras tanto los israelitas del norte proclamaban rey a Jeroboam y formaban el reino del norte, también llamado Israel o Efraín. Roboam no pudo guerrear contra el nuevo reino por mandato de Jehová. Hubo de soportar una incursión del faraón egipcio Sheshon I, o como se conoce en la Biblia como Sisac. Fue muy violenta entre ambos reinos. Llegó a saquear el templo de Jerusalén y a ocupar numerosas ciudades. Tras la incursión egipcia, Roboam ordenó fortificar las ciudades y envió a sus numerosos hijos, que tuvo 28 hijos y 60 hijas, a controlarlas, excepto a su preferido Abías, que lo retuvo en Jerusalén, nombrándole heredero. Fue cedido por el indicado Abías. Abías fue el segundo rey de Judá, hijo y sucesor de Roboam y de Maaca. Logró extender su reino al arrebatar a su contemporáneo Jeroboam I, rey de Israel, algunos territorios con sus villas anejas. Hizo un pacto con Tambión de Damasco, entablando así relaciones pacíficas con los arameos. Tuvo 14 mujeres y 22 hijos y 16 hijas. Fue sucedido en el trono por su hijo Asa. Asa fue el quinto rey de la casa de David y el tercero del reino de Judá. Era hijo de Abías y bisnieto de Salomón.
Asa fue celoso y cumplidor de la religión judía y persiguió a los idólatras. Murió tras 41 años de reinado. Honrado por su pueblo, le sucedió a su hijo Josafat. Josafat, cuarto rey de Judá, hijo de Asa y de Azúbal. Tras estar asociada con su padre, gobernó como rey en solitario cuando ya contaba con 35 años de edad. Su largo reinado fue coetáneo de los israelitas Omri, Acab, Ocosías y Joram. Se caracterizó por su mantenimiento al culto a Jehová y por sus medidas administrativas y militares, que hicieron de Judá un reino respetado. Entabló asimismo alianza con Israel, casando para ello a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab. Esto le obligó a participar en las guerras de Acab contra los amonitas y los moabitas, y asimismo hizo pacto con Ocosías de Israel con sus visitas a una empresa marinera de Tarsis y Ofir, que fracasó. Luego, aliado con Joram de Israel, combatió nuevamente contra los moabitas sin resultado positivo. Fue sucedido en el trono por su hijo Joram. Joram fue el quinto rey del reino de Judá. Fue primogénito de Josafat. Su gobierno, que inició a los 38 años de edad, se desarrolló bajo el influjo de su esposa Atalía, hija de Acab, rey de Israel, y de la tía Jezabel. Al inicio de su reinado, mató por motivos, al parecer religiosos, a 4 de sus hermanos y a algunos de sus jefes. A causa de estos crímenes y por su impiedad, fue amenazado por el profeta Elías con una enfermedad y con graves desastres para su estado. Militarmente perdió Edom, Líbano, y sufrió invasiones de los filisteos y de los árabes, quienes, además de destruirle su palacio y de sacarle sus tesoros, le arrebataron a sus mujeres e hijos, salvo a Joacás, el menor. Tras 2 años de penosa enfermedad, murió y fue sucedido por su hijo Ocosías. Ocosías fue también llamado Azarías o Joacás, hijo y sucesor de Joram y de Atalía, hija de Omri. Ocosías llegó al trono debido a que todos sus hermanos habían muerto a manos de filisteos y de árabes. Aliado con su tío Joram, rey de Israel, luchó contra Joram y de un hachazo lo hirió Jehú y luego mortalmente a Ocosías en Ibleam. Cuando quiso huir Ocosías, al carecer de hijos, fue sucedido en el trono por su madre Atalía, quien que no dudó en usurpar el poder. Atalía fue hija de Acab, el cual era rey de Israel, y de su madre Jezabel. Fue esposa de Joram, rey de Judá, sobre quien ejerció gran influencia. A la muerte de su esposo y de su hijo Ocosías, usurpó el trono y asesinó a la familia real. Si bien escapó el pequeño Joás gracias a su hermana Josaba, hija del rey Joram y esposa del sumo sacerdote Joiada, que lo ocultó en el templo. Además, Atalía favoreció el culto a Baal, siguiendo las prácticas de su madre. Tras 6 años de reinado, fue asesinado en el transcurso de una revolución palatina dirigida por el sacerdote Joiada, y el trono pasó a ser ocupado por Joás. Joás del Sur fue el octavo rey de Judá, hijo de Ocosías y de Sibia, y escapó a la muerte de su familia decretada por la ambiciosa Atalía, la de Ocosías, su padre. Al ser ocultado por Josaba, esposa del sumo sacerdote Joiada, este le proclamó rey a los 7 años en contra de Atalía, defensora de los cultos a Baal, que fue muerta por los soldados que habían aceptado a Joás como rey. En un principio se centró el joven en su situación religiosa, en el culto a Jehová y en la restauración del templo.
pero luego cayó en la tolerancia de las costumbres paganas e incluso llegó a autorizar la ejecución del profeta Zacarías, quien reprochaba su política religiosa y idolátrica. Ante, ante los ataques de Hazael de Damasco, que había tomado la fortaleza de Gad y que se aproximaba a Jerusalén, Joás le envió todos los tesoros a fin de alejarle. Finalmente fue asesinado por sus cortesanos descontentos de su situación política religiosa. Fue sucedido por Amasías, su hijo, tenido con Jehoadán. Fue el noveno rey de Judá, hijo de Joás y de Jehoadán. Fue coetáneo de los israelitas Joás y Jeroboam II. Tras castigar a los asesinos de su padre, Amasías se dedicó a la reorganización de su reino por las guerras que había causado Hazael de Siria, para abrir rutas comerciales hacia Sion Geber. Luchó contra los edomitas y conquistó algunas plazas, entre ellas la Petra. Después de Israel, por quien fue derrotado. Si bien este le permitió seguir en el trono después de saquear Jerusalén, más tarde, presionado por los sacerdotes que desafiaban sus prácticas idolátricas, hubo que refugiarse en Laquis, en donde fue asesinado y fue sucedido por Azarías. Azarías fue el 10º rey de Judá, hijo de Amasías y rey de Judá, y de Jecoliao. Fue proclamado rey a la edad de 16 años, tras la conjura que acabó con la vida de su padre. Después de preparar un fuerte ejército, luchó contra los filisteos, desmantelando varias de sus ciudades como Gat, Jebesen y Asdod, y logró imponer tributos a los meunitas, a los amonitas y a otras tribus. En el interior del reino promovió el comercio, la agricultura y la ganadería. La riqueza del Estado fue causa de la corrupción moral y de la práctica de los cultos prohibidos, hechos censurados por algunos profetas, entre ellos Amos. A causa de la lepra que se le imputó por las prácticas idolátricas, hubo de asociar el trono con su hijo Jotam. Jotam fue el 11º rey de Israel, a partir del cisma de los dos reinos. Fue hijo de Osías, también conocido como Azarías, y de Jerusha, coetáneo de Peca. En su corto reinado de 4 a 5 años aproximadamente, se enfrentó a los amonitas con éxito, imponiéndoles un tributo. Asimismo, realizó trabajos de fortificación en Jerusalén y en otros puntos de Judá. Aunque fue un gobernante, toleró sacrificios paganos y fue sucedido por Joacás, su hijo. Por Acaz, rey de Judá, hijo y sucesor de Jotam, fue coetáneo de los israelitas Peca y Ocosías y Oseas. Acaz se inclinó por la política y lo hacía, negándose a participar en una coalición dirigida por Rezón de Damasco y Manahem de Samaria en contra de Tiglat-Pileser, lo que le causó la pérdida de los ataques de los asirios, aunque rendirle homenaje, sumisión y tributo, incluso adorar en Damasco. Los paralimponios señalan que además mandó a cerrar el templo de Jehová en Jerusalén. Acaz pasó a ser el prototipo de soberano descreído. Fue sucedido por su hijo Ezequías. Ezequías fue hijo de Acaz y de Abil. Al principio de su reinado hubo de actuar siguiendo la política de su padre, esto es, sometido a los asirios, pero luego intentó gobernar dentro de una absoluta neutralidad.
dado que Asiria y Egipto deseaban apoderarse de su territorio. Sin embargo, se alió contra Asiria y los derrotó. Asimismo, para salvar su vida, le entregó un pesado tributo de talentos de plata y de oro que obtuvo de las riquezas del templo de Jerusalén. Para evitar nuevos asedios, fortificó su capital y asimismo aseguró el abastecimiento de aguas para Jerusalén mediante la construcción de un túnel que captara la fuente de Gihón. En una política religiosa realizó algunas reformas y fue recordado por las generaciones posteriores por su piedad. Fue cedido en el trono del minúsculo reino en que había quedado Judá por su hijo Manasés, hijo tenido con Efsi-Ba. Manasés fue el 14º rey de Judá. Fue hijo y sucesor de Ezequías y de Efsi-Ba. Subió al trono a los 12 años de edad, al tolerar por influencia a los consejeros al culto idolátrico, hacia Baal, hacia Astarte, Shamas y Shamas. Se pasó del más puro a carta de naturaleza. Incluso en una ocasión el propio Manasés inmoló a su hijo en honor a Moloch, dios de los filisteos. Políticamente hubo de dar tributo a los reyes asirios. Y liberado finalmente de su cautiverio en Babilonia, pues había sido conducido allí Nínive por Asurbanipal, a cambio de suministrarle refuerzos y ayuda en caso de un ataque egipcio. El trono pasó a su hijo Amón. Entre los apócrifos del Antiguo Testamento se halla una oración de Manasés relativa a la historia del rey. Amón fue el 15º rey de Judá, hijo de Manasés y de Mesul-Lemet. Ocupó el trono a los 23 años de edad y reinó solamente 2 años. Nada se sabe de su situación política, pues fue vasallo de los asirios, a quienes sirvió, y fue asesinado en una conspiración palaciega, y le sucedió en el trono su hijo Josías, quien fue hijo y sucesor de Amón y nieto de Manasés. Cuando su padre fue eliminado violentamente por sus servidores, Josías contaba únicamente con 8 años de edad. Su reinado se caracterizó por su acendrada fe y culto religioso a Jehová, para lo que afectó la restauración del templo de Jerusalén, durante la que fue hallado el libro de la ley, y preparó una reforma religiosa que llevaría a la práctica del sumo sacerdote Hilcías. Supo practicar una política independentista y aprovechar la situación crítica de Asiria para recuperar parte de los territorios de Galilea y Genesaret. Luego apoderarse de los enclaves de los filisteos. Luchó contra el faraón Necao II, aliado a los asirios, siendo derrotado por los egipcios en la llanura de Megido, en donde fue malherido llevado a Jerusalén. Murió poco tiempo después. Pasó otra vez al dominio egipcio. Y pasó el reinado a su hijo Joacás. Joacás fue el 17º rey de Judá. Fue hijo menor de Josías, quien había tenido con Hamutal, hija del libnita Jeremías. Al cabo de 3 meses de reinar en Jerusalén, fue retronado por el faraón egipcio Necao II, quien, descontento de su situación política antiegipcia, colocó en su lugar a su hermano mayor Joaquim, quien fue a su hermano Joaquim, y Joacás murió deportado en Egipto. Joacim fue el 18º rey de Judá, hijo de Josías y de Zebida. Fue elevado a rey por el faraón
Necao II, en sustitución de su hermano Acaz. El faraón, para rematar más el vallaje de Joaquín hacia su persona, le dio 100 talentos de plata. Sus primeros años de reinado se caracterizaron por su despotismo y su desviación religiosa. En el cuarto año de gobierno y en su batalla de Carquemish, en la que había participado como aliado de Necao II, padre de Napolozar, permitió a Joaquín algunos años de cierta independencia. Más tarde, hecho prisionero y de poco tiempo, al parecer, Joaquín murió violentamente en una conjuración y fue sucedido por su hijo Joaquín. Joaquín fue el 19º rey de Judá. Hijo de Joaquín, tuvo un corto reinado de 3 meses y es presentado como persona benigna por Fabio Josefo, como malo por el libro de los reyes. Asediada Jerusalén por Nabucodonosor II de Babilonia, quien personalmente había acudido a sofocar la rebelión en ella, originada temeroso de que se propagara. El rey Joaquín, de tan solo 18 años de edad, que había sucedido hacía muy poco a su padre, no opuso ninguna resistencia, por lo cual conservó la vida. No obstante, fue deportado con muchísimas otras personas a Babilonia, en donde permaneció en cautividad durante 30 años. 37, perdón. Hasta que fue indultado por Amel Marduk, el sucesor de Nabucodonosor. Joaquín había sido sucedido en Judá por su tío Matanías, hijo de Josías, a quien por su tío Sedequías, hijo de Josías, a quien Nabucodonosor II lo había entronizado y le cambió el nombre a Sedequías. Sedequías fue el último rey de Judá. Originalmente su nombre era Matatías. Su genealogía presentaba dificultades, ya que sobre la misma las fuentes bíblicas, el nombre de Sedequías había sido impuesto por el rey de Babilonia. La personalidad de Sedequías siempre estuvo a merced de sus consejeros. Dado a su débil carácter, su hecho más significativo fue la de adherirse a una coalición antibabilónica, auspiciada por el partido filo-egipcio y en contra de las advertencias de Jeremías. Esta coalición fue abortada a causa de la neutralidad del faraón Psamético II, por lo que el rey judío se vio obligado a acudir a Babilonia a rendir cuentas de su actuación política en tal evento. Aprovechando la noche, los jefes militares judíos, junto con la familia real, huyeron, pero fueron alcanzados en las proximidades de Jericó. Desde allí, Sedequías y su familia fueron conducidos a Ribla. Al contemplar cómo eran matados sus hijos, tras lo cual a él le fueron sacados los ojos y finalmente encadenado, fue enviado a Babilonia y su ciudad cayó y el reinado terminó. En cuanto al reino